Uno de los puntos más preponderantes es la metodología que nos enseñaron dentro de la maestría, cómo poder empezar a ver desde el punto de vista personal del usuario y no nada más del punto de vista como cliente o como mesías que es el que patrocina los proyectos, sino desde el punto de vista personal, del que va a tener el uso el usuario o este espacio a desarrollar. Algunos tienen que ver, por ejemplo, con el aprendizaje de software, que tiene que ver con sistemas de información geográfica. Entonces, para varios proyectos de escala urbana, pues es ahorita fundamental el contar con dichos conocimientos. El hecho de estudiar la maestría me aumentó los conocimientos y por ende pues me generó más confianza, más seguridad en mí misma para poder seguir desarrollándome como profesionista independiente. Yo estudié la maestría en Ciencias con orientación en Gestión e Innovación del Diseño y bueno, como su palabra lo dice, gestión es algo que hago todos los días en mi trabajo. Asimismo, la metodología con la que nosotros trabajamos a lo largo de los semestres, a mí me ha ayudado mucho a resolver esas áreas de oportunidad que surgen día a día. Los principales retos a los que me enfrenté fue por el proceso de investigación a la etapa de recopilar información oficial, el dialogar o entrevistar personas encargadas de algún puesto o de algún departamento, digamos, estatal o gubernamental. Digo, más que nada por la inexperiencia, ¿no? Ese podría decir que fue el principal reto. Por ejemplo, ciertas circunstancias que vimos durante el periodo de la maestría, como factibilidades de proyectos, el porqué de ciertas circunstancias para construir un proyecto, son cosas que a lo mejor después de egresar de la licenciatura no tienes muy presentes. Me ha permitido tener un rigor más académico en los proyectos profesionales que hacemos en el taller, entregando con una mejor propuesta a los proyectos que llegan ahí en nuestra oficina. El conocer personas muy valiosas, tanto compañeros de la maestría y de otros programas, como profesores con los cuales he entablado pues distintas relaciones, no solamente en las clases, sino también la posibilidad de hacer investigación juntos, de participar en la publicación de artículos. Al momento de salir de la carrera, muchas veces nos quedamos con el tema solamente de que nos podemos dedicar o al tema de la administración de proyectos o del diseño de proyectos o la construcción como tal. Sin embargo, existen muchas cosas más en las que nos podemos desarrollar. Estudiar la maestría para mí me ayudó mucho en desarrollar mi sentido de responsabilidad y de compromiso, debido a que conté con una beca con la CID, lo que para mí era este principal objetivo de terminar mi maestría. Si me iba a meter era para terminarla. Amplió principalmente los conocimientos en cuestiones teóricas, cuestiones contextuales a la arquitectura y a la ciudad, que quizás en una etapa de licenciatura no se ven a profundidad. Entonces de alguna forma lo que es la maestría te ayuda a encaminarte más de ciertas cosas que tienes como pendientes, y no terminas por aterrizar. En lo particular me apoyó mucho la maestría para entender ese tipo de circunstancias en lo administrativo.
Pues muy buenas noches. Ahora bienvenidos a este último bloque de ponencias dentro del marco del tercer Foro Internacional del Conocimiento de la Subdirección de Posgrado de Investigación de la Facultad de Arquitectura. Y la verdad es me encanta y me es muy grato estar aquí con los compañeros, todos ellos profesores de la universidad, del posgrado en específico, y también así como algunos estudiantes dentro del doctorado de la facultad. Para empezar, vamos a presentar como la primer ponencia que está a cargo de la doctora Amanda Melissa Casilla Zapata y la doctora Lidia Marcela Adame Rivera, con el nombre de Walking the City Like Jane, en búsqueda de la inclusión de la infancia en la planificación de los espacios públicos, donde nos hablan sobre los valores, las normativas y los procedimientos que se llevan a cabo para la planificación, como se mencionó, de los espacios públicos. Bienvenidos a este último bloque. Voy a compartir pantalla. Eva, permíteme, está atorado. Ahí está. Sí, estamos. Sí. Sí. Continuamos con la doctora Amanda Casilla. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, como bien lo mencionó la doctora, vamos a presentar la ponencia más bien titulada Walking the City Like Jane, en búsqueda de la inclusión de la infancia en la planificación de los espacios públicos, junto a la doctora Marcela Adame. Ya podemos iniciar, ¿verdad? Sí, adelante. Listo. Ok, muy bien. Bueno, para comenzar con el tema de la inclusión, abrimos esta presentación con una frase de Jane Jacobs que dice lo siguiente: las ciudades tienen la capacidad de proveer algo para cada uno de sus habitantes solo porque y solo cuando son creadas para todos. Pues en este trabajo abordamos particularmente estos temas de la inclusión y la participación de la niñez, y en relación con esto, Jane Jacobs destaca la importancia de la inclusión de la infancia en los espacios públicos y de la representación urbana de sus actividades cotidianas como el juego en las calles y parques. Además, vamos a exponer también la experiencia de trabajar en un taller que se titula Walking the City Like Jane, donde se abordaron estos ejes de inclusión, seguridad y participación activa en la toma de decisiones para el diseño de los espacios de la ciudad. La inclusión de la infancia en la planificación urbana se ha convertido en un desafío para las ciudades, particularmente en la toma de decisiones y diseño de entornos amigables. Esto ha adquirido gran relevancia en los últimos años, sobre todo en una cuestión de política pública. En México existe la Ley General de la Niña y Adolescentes, que se desprendió de la Convención sobre los Derechos del Niño de la UNICEF. Sin embargo, hacen falta mayores aproximaciones desde diversas perspectivas para lograr que esto no nada más se vuelva en una reflexión, sino que tenga una aplicación, ¿no? Como bien lo menciona Hulgonen, estos espacios son el lugar de la experimentación, el aprendizaje, el reforzamiento y la construcción social. De hecho, también la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia pues destaca que tiene gran importancia estos espacios que sean habitables, amigables e inclusivos, para el desarrollo y el aprendizaje de la niñez. Además, también en las ciudades inclusivas pues se toman en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son establecidos por la Organización de las Naciones Unidas. En cuanto a esto, nosotros abordamos como esta lucha de Street Fight, como esta cuestión del debate del espacio público, donde se plantea esta lucha constante sobre el espacio y los fenómenos que suceden en él, y que en el debate pues, nos encontramos con la fragmentación y la segregación de los grupos más vulnerables, y que la infancia prácticamente es el equivalente a un no ciudadano, y que a pesar, bueno, en estas cuestiones estadísticas hay una disminución en este grupo de edad. Sin embargo, la cuestión es que muchos de ellos no tienen este acceso a servicios y equipamientos próximos, y que la exclusión limita su acceso, disfrute y decisión sobre estos espacios, como también que en Latinoamérica estamos viendo como esta cuestión marcada de vulnerabilidad y desigualdad, y la carencia de estos entornos estimulantes y el derecho que ellos tienen al medio ambiente y al juego.
Y precisamente abordamos esta investigación bajo los siguientes ejes: sobre la infancia y el espacio público, el contacto con la naturaleza y los estímulos que generan, las características ambientales de los playgrounds y la inclusión y la toma de decisiones para la ciudad. En cuanto a la niñez y el espacio público, la población infantil generalmente se encuentra confinada casi exclusivamente a los pocos espacios de juegos que existen en los parques de las ciudades, que según Bulgonen, estos espacios en gran medida se encuentran restringidos, están controlados y además carecen de las condiciones necesarias para que los niños puedan jugar de forma libre. También Navarro destaca que también hay una deficiencia en las características para que puedan generar experiencias y emociones en los niños, ¿no? Es de suponer que los niños y las niñas sean los principales usuarios de estos espacios, sin embargo, tienen poca incidencia o influencia sobre la planificación y el diseño de los mismos. También, por ejemplo, se sabe, o bien menciona Vygotsky, que el juego en los niños es fundamental para fortalecer su creatividad. Pero además de las áreas de juego, también deberíamos de considerar que estas se ubican generalmente en los parques, también deberíamos de considerar la inclusión de la niñez en otros espacios públicos, como pueden ser las calles o las plazas, y es que ellos deben de tener la posibilidad de realizar los recorridos de forma segura, a lugares a los que requieran desplazarse habitualmente, como bien puede ser la escuela, la casa, etcétera. Esto menciona Navarro, que es algo que les ayudaría a favorecer en su desarrollo, en su concentración y en la habilidad para que ellos puedan solucionar problemas. También la ubicación de estos espacios y otros equipamientos que se encuentran ubicados próximos a la vivienda, que son principalmente los espacios a los que requieran desplazarse o que representan estas prioridades espaciales en los niños en un sentido de movilidad, también resultan fundamentales, pero esta condición también se ve reducida debido a que existe una carencia en la infraestructura peatonal y también porque existe una priorización del vehículo, lo que aumenta el riesgo y la exposición y la vulnerabilidad en el espacio público. En cuanto a la importancia del contacto con la naturaleza, que debería ser una característica esencial del espacio público, se ha difundido que en los entornos urbanos que cuentan con mayor superficie de vegetación, esto permite a los habitantes que puedan fortalecer su relación con la naturaleza y comprender cuáles son los procesos ecológicos, pero se ha demostrado que en la población infantil esta relación con la naturaleza además contribuye a su desarrollo cognitivo, emocional y físico. El contacto con los espacios naturales tiene una influencia más significativa para que ellos puedan desarrollar una sensibilidad por el ambiente, que tengan una mayor conciencia en el entorno y en la naturaleza y les permite llevar a cabo acciones en pro del ambiente. Durante la infancia se pueden desarrollar estas actitudes ambientales si se consideran aspectos que sean importantes en su formación y durante su aprendizaje. De tal forma, los niños pueden tener un mayor interés por el medio ambiente y también pueden conocer, muestran también una mayor preocupación por aquellas condiciones que son perjudiciales o pueden ser dañinas para el medio ambiente. Lu denomina a la falta de contacto de la niñez con estos espacios naturales como un desorden del déficit de la naturaleza y lo relaciona con otros problemas como la obesidad, el trastorno, así como la depresión incluso, ¿no? Y se ha identificado que también los asentamientos habitacionales que son más saludables usualmente son aquellos que cuentan con una mayor cantidad de arbolado y de áreas verdes, por lo tanto se debería de considerar estos espacios, integrarlos en la planeación y también su preservación y mantenimiento. En cuanto a las características ambientales de los playgrounds, en cuestión de diseño de los entornos, precisamente nos cuestionamos acerca de, bien, si necesitamos estos espacios de juego y que estos no solo deberían de tener las características típicas que ellos determinan su uso específico, incluso el diseño donde juegan, donde se encuentran los cuidadores, y entonces estamos yendo en contra de esa libertad del uso del espacio. Es cuestionarnos qué más posibilidades nos da el entorno para que estos espacios se vuelvan realmente usables y qué tan atractivos pueden ser. Y que es que por medio del juego, los niños manifiestan esta imaginación y creación de situaciones que les permiten no solo jugar, no solo aplicar lo aprendido, sino experimentar y seguir aprendiendo de esto, y a partir de esto pues ellos también construyen historias, ordenan y comprenden las normas. Entonces todo está centrado en el juego las 24/7 horas
Por ahí alguna vez escuché que hasta soñando incluso empiezan a crear estos mundos, a imaginar. Y otra cosa que es evidente, que el uso de estos espacios también están limitados en la proximidad y exposición. O sea, no se encuentran cerca de los lugares que habitan, por lo tanto, pues no estamos hablando de entornos atractivos, e incluso para llegar a estos lugares, pues no son lo suficientemente seguros como plantean las ciudades 880. En cuanto a la inclusión y a la toma de las decisiones de la ciudad, a los niños y a las niñas no se les considera como actores sociales y se perciben como objetos de protección. Y la idea es que pues no son adultos todavía. Entonces, cerrando esto, la parte de toma de decisiones es que ellos pueden tomar estas decisiones. Todavía recuerdo que un arquitecto en un congreso mencionó que trabaja con estos proyectos sobre la infancia, pues comentó la diferencia en cuanto a la toma de decisiones. Los niños tienen esa posibilidad y pueden hacerlo. En algunas ciudades incluso se aplica esta cuestión de este presupuesto está destinado para qué cosas, y ellos empiezan a tomar decisiones y se usa para el patio de juegos o para los libros de la escuela, etcétera. Entonces, es el reto implementar mecanismos que permitan este reconocimiento y participación, y que no solamente se lleven a políticas públicas, sino que se lleven a cabo, que se realicen y que se creen y se generen a partir de lo que necesitan para lograr el juego. O sea, pero seguimos diseñando parques muy específicos en uso que no permiten o dan posibilidades de llevar más allá las acciones. En el taller Walking the City Like Jane se abordó la visión de Jane Jacobs, o sea, de la que ella plasmó en su libro Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, sobre la planeación de las mismas. Y su enfoque sobre las ciudades se basaba particularmente en considerar las diferentes necesidades y realidades que corresponden a la población basadas en experiencias cotidianas. La primera aplicación del taller se llevó a cabo en el marco del Día Internacional de la Mujer, en un evento que organizó la Facultad de Arquitectura. Se ofertó dentro de los programas dentro del programa de talleres dirigido a las estudiantes de licenciatura de la carrera de arquitectura, y posteriormente se replicó y se readaptó para realizar una exposición y el desarrollo de actividades con estudiantes de bachillerato en un evento de mujeres en la ciencia que llevó a cabo la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este taller se buscó analizar y representar la experiencia de la movilidad cotidiana de las mujeres en la ciudad a partir de sus recorridos peatonales y la percepción que tenían del entorno en el que habitan y se desplazan. Todo esto explorado desde la visión de Jane Jacobs. También se hizo alusión a pues las aportaciones que han hecho en el urbanismo, estas importantes aportaciones que han hecho otras mujeres en el urbanismo, y también pues cabe destacar que Jacobs veía las ciudades como sistemas integrales con su propia dinámica y lógica y dinamismo, los cuales podrían cambiar a través del tiempo de acuerdo a cómo son utilizadas. Particularmente se retomaron sus principales aportaciones en el diseño para generar calles y aceras seguras. Según Jacobs, las calles son los espacios públicos vitales de las ciudades, y que a partir de conseguir que estos espacios sean frecuentados por las personas, se posibilita que sean lugares más seguros, además de que la presencia de personas tiende a atraer a más personas, por lo que se debe propiciar las condiciones para que los usuarios permanezcan y disfruten en las calles de forma voluntaria. Resaltó 3 cualidades particulares a considerar en las calles seguras. La primera, la demarcación entre lo público y lo privado. También los ojos que miran a la calle y la presencia constante de personas que intensifica una forma de vigilancia civil en el espacio, tanto para quienes transitan en el lugar como para quienes habitan en él. Y bueno, pues en el taller Building the City Like Jane, se ha ido aplicando como un pretest en lo que estamos trabajando en la adaptación de este taller con la metodología del taller de Walking. Y primeramente, pues, fue preguntándose a los niños qué es una ciudad. Y la verdad es que en ese momento nos sorprendieron con las respuestas y realmente pensamos, o sea, estamos subestimando demasiado a los niños como nosotros como adultos. O sea, ellos reconocen que es una ciudad y reconocen que contiene ciudad y cada uno de sus elementos. Y esto también nos permitió analizar cómo podríamos implementar pues este taller, y comenzamos por una parte pues contándoles el cuento de Jane Jacobs, su libro, el libro que acaban de sacar, y posteriormente pues realizamos una serie de actividades con ellos donde estuvimos pues cuestionando acerca de esto, cómo surgen las ciudades a partir de su imaginación, qué tanto las reconocen, y esto lo trabajamos con niños de diferentes grupos de edades, junto con 2 estudiantes que nos acompañaron a este taller, y que pues de algún modo adaptamos estas actividades a las edades de ellos, y pues ellos nos iban dando esta información con cosas de qué le falta a la ciudad,
qué sí lo contiene o qué de acuerdo a lo que ellos necesitan o usan cotidianamente. Entonces nos empezaron a mostrar serie de dibujos, de trabajar construyendo ciudades con materiales reciclados, entendiendo pues sobre todo esta cuestión de los objetivos del desarrollo sostenible, de crear ciudades inclusivas, y pues la verdad es que nos sorprendieron por ahí unos futuros arquitectos con su demostración de los proyectos y su explicación. Entonces fue increíble lo que se pudo hacer en esta primer parte del taller. Bueno, y finalmente, a manera de conclusiones, o sea, podemos destacar que la población infantil ha sido confinada casi exclusivamente a las áreas de juegos infantiles que se ubican dentro de los parques, en los asentamientos habitacionales de las ciudades, principalmente aquellas que tienen una configuración como la nuestra. Sin embargo, resulta evidente que la mayoría de estos parques presentan pues un espacio de juego, playground, que es para las niñas y los niños, que carece de las características necesarias para realizar sus actividades de juego de forma libre, y aspecto que, como hemos ya mencionado, pues es importante para que ellos puedan tener un desarrollo físico, mental, social y emocional. También esperamos poder, replicar nuevamente este taller Walking the City en estudios posteriores en niños y niñas de diversos entornos, para conocer las diferentes necesidades y realidades de la población infantil, así como profundizar en la forma en la que ellos experimentan el espacio. Se espera aportar al diseño metodológico y también reforzar las técnicas empleadas para involucrar a la participación de las niñas y los niños, así como tomar en cuenta sus opiniones en la proyección y la planeación del espacio público. Como ellos representan los futuros ciudadanos, cabe destacar la importancia que tiene llevar a cabo estos tipos de estudios para fomentar la participación de la ciudadanía, la participación de los niños y las niñas como actores sociales y su inclusión en las ciudades para el refuerzo de su ciudadanía y su autonomía en el espacio público. Y con esto pues también estamos esperando a que, estamos tratando de lograr a que estos talleres se puedan llevar a cabo en más lugares, pero sobre todo con este objetivo, no solamente de la revisión de todos estos datos, sino que se puedan llevar a cabo estos cambios en el entorno físico, o sea, que se puedan observar, que no nada más queden como una intención o buenas intenciones, o no nada más ver al niño como un objeto en el que él no participa en la ciudad. Y se ha demostrado con diferentes actividades que precisamente esto se puede llevar a cabo, y obviamente hablamos en el contexto también del área metropolitana de Monterrey, pues donde hemos visto que pues es una ciudad algo compleja, algo difícil para que se pueda lograr la autonomía de ellos. Y la verdad es que estos talleres, el llevar a cabo de walking hacia building, nos llevó a abrirnos todo un panorama en cuanto a la cuestión de los espacios públicos, en cómo es aplicado, y la verdad es que también todo un reto en la cuestión de cómo adaptamos ese taller para que ellos comprendieran eso. Entonces, lo que nos llevamos de sorpresa es que también en las escuelas se está llevando a cabo la enseñanza acerca de los objetivos del desarrollo sostenible para lograr esto, y la verdad es que el que nos hayan abierto también estas oportunidades, pues eso ayuda mucho a toda esta cuestión, a estas investigaciones, y a que se lleven a cabo también estos proyectos. Y con esto concluimos con la presentación del taller de Building the City Like You. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente presentación. Yo creo que a todos nos quedó muy claro la importancia que tiene precisamente lo que es la investigación científica, el reconocimiento que tiene, y sobre todo lo que dijo muy bien la doctora Adame, que ya no nada más es trabajar con la política pública, sino ya es cómo se puede aplicar esa información con la que estamos trabajando para que realmente pueda estos niños tener, el futuro que se merecen. Yo creo que es muy interesante y qué bueno que lo van a seguir presentando la información, sobre todo en otros entornos. Hablaba precisamente el primer día el doctor Prieto, en un entorno completamente diferente, trabajando donde quieren precisamente hacer desarrollos donde los niños puedan crecer sanamente y con todos los requerimientos que deben como mínimo, ¿no? Que debe de tener una persona, un ser humano. También en la mañana escuchábamos al maestro Milton, donde también hablaba de algunos temas, pero
qué importancia trabajar con los niños, el saber su potencial sobre todo, y reconocer que pues realmente estamos trabajando a futuro para que ellos tengan un futuro mejor, prometedor y sobre todo más sanos en todos los sentidos, ¿verdad? Emocional, de inteligencia y de conocimiento. Bueno, pues continuamos. Recuerdo que este bloque incluye 3 ponencias y al final se va a hablar, se van a hacer un pequeño bloque de preguntas y respuestas. Ok, continuamos con la segunda ponencia. De nombre Transgénesis en la ciudad contemporánea en busca de una intervención adecuada de los espacios públicos. Esta ponencia, la va a llevar a cabo la maestra en ciencias Ana Cristina García Luna Romero, estudiante de 6º semestre del doctorado de la facultad, y el doctor Martín Francisco Gallegos Medina. Bienvenidos. Buenas noches. Ya me puedo escuchar, ¿verdad? Creo que sí. Muy bien. Déjenme les termino de compartir. Y bueno, pues buenas noches. Muchas gracias por el espacio para poder presentar este trabajo. Como lo acaban de mencionar, es un trabajo en colaboración del doctor Martín Francisco Gallegos Medina y una servidora, Ana Cristina García Luna Romero, titulado Consideraciones de la ciudad contemporánea hacia una intervención adecuada. Y bien, el ser humano se distingue del resto de lo existente por sus facultades espirituales, entre ellas inteligencia, voluntad, que le ayudan a conducir estas limitaciones a las cuales se ha enfrentado. El hombre crea cultura para llevar a escala humana lo vasto del universo, es decir, le pone fronteras o lo define. Esta delimitación le permite significar su entorno a través de recursos, entre otros lingüísticos, que son resultados de la capacidad humana que busca dar respuesta a las interrogantes que se va realizando. Es decir, el símbolo se convierte en una manera de categorizar el mundo que le envuelve. Y bueno, quiero partir de una frase del exalcalde de Bogotá, en Colombia, Gustavo Petro, que él decía: es increíble cuánto y cómo sabemos e incluso dominamos el buen hábitat para los gorilas de montaña, cómo sabemos y dominamos mucho acerca del buen hábitat de los tigres siberianos, pero cuando hablamos del hábitat urbano del hombre, apenas, si acaso, digamos que nos empezamos a imaginar al respecto, y es un poco contradictorio, y vale la pena a veces momentos o espacios como estos para reflexionar al respecto, no solamente buscar dar soluciones o materializar, sino reflexionar, y justo de eso es exactamente lo que quisiera hablar el día de hoy. Es decir, proponer una forma adecuada al humano, sugerir más que proponer, al intervenir la ciudad contemporánea a través de lo que nosotros denominamos transgénesis en la ciudad, mediante datos estructurales del humano que permitan pensar, diseñar y construir, y por supuesto, o bien, para vivir la ciudad que habitamos. Saint-Exupéry reflexiona en una frase que la literatura no es más que una consecuencia de haber visto y sobre todo vivido la relación del hombre y de su entorno. Es decir, si se busca una intervención adecuada sobre el entorno, primero es necesario mirar. Intervenir es entonces una consecuencia. Este proceso dinámico produce una afectación a la persona humana. De ahí que la responsabilidad del diseñador en cuanto a morfologías, en cuanto a niveles de constructividad, en cuanto a gestor de esa construcción del espacio social, debe de estar en servicio de este y no solo a servicio de sus intereses individuales. La ciudad contemporánea permite ver procesos de evolución o involución, algunas de ellas, en aquel que la piensa, la diseña, la construye y la vive. Ahora bien, las expresiones culturales son producto del ser humano, ya que resguardan una herencia que identificamos como patrimonio. Estas herencias culturales en algunos lugares tienen un papel protagónico, sin embargo, en riesgo de ser sacralizadas o bien banalizadas. Y frente a esta doble posibilidad es que se pone en tela de juicio la actual competencia del individuo, del ser urbano, para conceptualizar y construir el espacio público a la altura del humano, aquello que a veces hoy en día llamamos escala humana. Y entonces nosotros en este trabajo reflexivo
reconocemos o limitamos a la transgénesis como el proceso de transferir génesis de un organismo a otro. Desde este enfoque biológico aprendemos que la transgénesis se utiliza actualmente para producir, por ejemplo, plantas y animales que ya son modificados. Nosotros nos replanteamos o a partir de ello definimos en este trabajo reflexivo y acotamos a transgénesis de la ciudad como la intervención hacia la ciudad en el proceso de transferencia de datos antropológicos a la ciudad contemporánea, buscando mejorar las condiciones de la ciudad que respondan a la estructura antropológica. Es decir, reconocer lo vivo del ser humano y de sus procesos de materialización de ese entorno artificial que se construye a sí mismo para habitar en sociedad. Y bien, este concepto persigue hacer una intervención de los datos esenciales del hombre en la ciudad contemporánea para colocarla a la altura, ya como individuo, como comunidad, irreductible, en una irreductible unidad dual y en busca de una ciudad propiamente humana. Así el diseño arquitectónico, o bien el diseño en general, no aparece ya como una práctica sesgada de la realidad, sino como una actividad que supone ser ligada al proceso evolutivo del hombre, a su territorialidad y familiaridad con su entorno físico y humano, a un entorno al que le pertenece y con el cual convive antes de pretender modelar o diseñar cualquiera de estos aspectos. Aquí es interesante reconocer cómo el ser humano se distingue por una latente y perentoria potencialidad creativa. Creo que esto no es una gran novedad, pero entre otras capacidades que el ser humano tiene, lo habilita para completar por medio de todo lo artificial o materializado esa incompleta naturaleza. Es así que el hombre ha de crear para ser. Desde la aparición de la primera célula viva se ha venido presentando y llevado a cabo este proceso evolutivo, el cual continúa y en el cual yo creo que siempre continuaremos y que es esencia de la vida. Por consiguiente, el universo existe y persiste por el constante proceso de evolución, el cual permite que los organismos se vayan desarrollando gradualmente. Así, en cuanto más amplio sea el espectro y mayor sostenido será el nivel de alternativas ofrecidas y mayores las posibilidades de una evolución. Por esta razón, sobrevivir es evolucionar. Todo lo que se vive se halla en un continuo proceso de cambio, siendo así que solo se perpetúa aquello que se adapta o readapta. Es así que se reconoce que la práctica de esta acción coordinada entre su poder mental, sus habilidades y competencias en mayoría manuales del ser humano o bien urbano, estimulan un efecto de feedback que permite el desarrollo de su intelecto así como de su destreza, tanto en lo individual como en lo colectivo, lo cual viene siendo un reflejo de un vínculo y un nivel de integración entre su cuerpo y su espíritu, para iniciar la creación de lo que viene siendo este mundo artificial. Más allá de cualquier excepción, entre todas las variaciones que surgen, aquellas que dan prueba de su adecuación o de su adaptación del ser humano al entorno, esos hechos, esas expresiones de materialización son las que aseguran una ventaja que le permiten subsistir como se ha hecho hasta hoy en día. La acción humana se rige desde lo individual por la razón y desde lo colectivo por un consenso en búsqueda del bien común. Ahora bien, lo que el hombre no logra comprender de forma consciente desde lo individual, lo descubre a través de su experiencia comunitaria, pues para poder decir yo, primero se debe de aprender a decir tú, conformando unos otros. La realidad objetual que nos rodea encierra un banco de datos en que se recogen infinitas aportaciones del pasado, en donde no solo perduran aquellas alternativas que en su cotidiano enfrentamiento con la práctica del uso han logrado demostrar una insuperable eficiencia, es decir, de poseer o bien tener el ser humano esta capacidad de designar e imaginar lo mejor posible, de acuerdo a estas capacidades que hablamos del hombre, a la ciudad, para así poder estar en posibilidades de diseñarla. Si el hombre no pudiera o no fuera capaz de estar en estos procesos reflexivos, existencialistas, para imaginar esa ciudad que lo dignifica, pues bien, no podría diseñarla y tampoco construirla. Aquí algo muy interesante es que, bueno, iremos diciendo de unos autores, pero hemos denotado que toda acción humana está motivada por un principio fundamental y primero que es o se llama la voluntad de vida. Todo ser humano actúa porque quiere vivir, pero lo quiere hacer además de cierta manera, en comunidad, saludable, seguro, con oportunidad de desarrollo, con posibilidad de manejar su entorno de acuerdo a sus necesidades. Es decir, no queremos vivir y queremos vivir bien, pero
Esto lo logra desarrollar a partir, o lo consigue, a partir de tener definidos sus principios y valores, los cuales representan la mejor garantía de que lo que vemos es visto la perspectiva de la ciudad que se desea. Detrás de toda cultura material existe o debería de existir como sustento un imaginario social de cómo al ser social, al ser urbano, le gustaría vivir o tener dicho lugar que habita. Esto es precisamente lo que Dussel explica como voluntad de vivir en comunidad, una determinación fundamental de la definición del poder político. La literatura no es más que una consecuencia de haber visto y sobre todo vivido la relación del hombre con el entorno. Es decir, si se busca una intervención adecuada sobre el entorno, primero es necesario mirar, como se decía. Intervenir, como se dijo también, es una consecuencia. Los individuos no se limitan solo a leer, sino también a utilizar como instrumento de poder o de intervención sobre ese mismo mundo que buscan construir. Es desde su realidad que el ser humano busca indagar sobre el sistema de signos que dan sentido a la relación entre sujeto y medio ambiente, sobre una red de valores en tensión que subyacen a la existencia de diversos discursos relacionados con el medio ambiente, sobre la problemática que experimentan cotidianamente los ciudadanos, así como sobre pronósticos y deseos que proyectan los habitantes de un lugar respecto a su futuro, al futuro que buscan tener en la ciudad que habitan. De esta manera, para poder buscar constantemente, digamos que las enfermedades de estructura social con el fin de descubrir las diferentes alternativas para curarlas. Es importante así lograr que el ciudadano comprenda su papel. Ese ser urbano en su papel de ciudadano se hará entonces responsable desde una connotación social, gremial e individual y de esta manera incidir en su manera de actuar. Si diseñamos y construimos entornos adecuados al bienestar del hombre, lograremos tener ciudades en donde se aporte a la dignidad de lo humano, devolviendo a la ciudad su acto filosófico y de trascendencia, ya que son entidades vivientes que como reflejo social aprenden, se adaptan y se transforman. Nos encontramos en un periodo de profunda transformación productiva, social y de valores en el que avanzan los sistemas de materialización de nuestro entorno y formas de habitar el mismo. De esta forma, la teoría y la crítica, así como el proceso de significación de nuestras formas de vida por medio de la reflexión, así como de la difusión, no tendría sentido si no culmináramos en propuestas y acciones. De esta forma resulta indispensable dar lugar a lo humano en la ciudad, devolviendo a la ciudad ese acto filosófico y de trascendencia, ya que son entidades vivientes, como se mencionaba, que como reflejo social aprenden, se adaptan y se transforman. Una ciudad posible, una ciudad que dignifique, es un organismo que subsiste por medio de la resiliencia. Es una colección de multiplicidades abierta al diálogo y por lo tanto hacia la felicidad urbana de todos sus habitantes. De esta manera compartimos con ustedes este acto reflexivo para el doctor Martín y para una servidora con la intención también de ver a la ciudad no solamente en temas territoriales, sino también en temas desde lo humano y lo público. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿qué les puedo decir? Me encantó. No puedo ahorita, la verdad es que me quedé así con la frase, crear lo artificial para coincidir. O sea, me cayó así impresionante, más como pues mi disciplina, diseñador industrial, que está demasiado como fuerte, ¿no? Esa frase. Y la verdad es que pues deberíamos precisamente de regresar a lo mejor a las bases, al ser humano tal cual, pues con todo lo que conlleva, ¿no? Pero sí coincidir en algunos otros elementos que no sean exclusivamente lo artificiales y no depender de ellos. Yo creo que la reflexión me pareció, la verdad es que me puso la carne de gallina. Y bueno, para continuar, muchas felicidades. Para continuar, vamos a continuar con nuestra tercer ponencia, y la última. Después pasamos al bloque de preguntas y posteriormente al evento de clausura, para que nos hagan el favor también de acompañarlos, ya que sigue en este mismo bloque. Entonces, presentamos ahora la tercera y última ponencia,
la contraciudad como la nueva forma urbana. Apuntes para un manifiesto. Esto va a estar a cargo de la doctora Diana Maldonado. Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchas gracias por compartir la pantalla. A ver si no se tarda un poquito. ¿Se está escuchando bien o falla un poco? Ok. Si fallo, si está escuchándose bien. Sigue hablando, Diana. Sí, no se preocupen, yo voy a, como quiera, voy a ajustar el tiempo. No sé si ya ven la pantalla. Si alguien me puede decir. Ya se está viendo, ya se ve. Ok, perfecto. Entonces nada más la voy a poner para presentar. A ver si, ahora sí, ¿verdad? Creo que ven la pantalla completa. Así es. Perfecto. Bueno, pues vuelvo a iniciar un poco la presentación, agradeciendo primero el espacio que nos brinda la Dirección de Posgrado de Investigación de la Facultad de Arquitectura. Y sé que es un horario complicado, que es el último bloque de ponencias y que de aquí ya nos vamos a la clausura, que es el final del día. Voy a intentar ser lo más clara posible. La idea de contraciudad surge de mis reflexiones críticas sobre el planning urbano. Luego, a partir del concepto del transespacio, que es un concepto teórico propio y que aparece en los capítulos 3 y 4 de mi libro Of Planning, comienzo a trabajar la relación entre nomadismo, organización espacial y forma urbana. Y entonces encuentro que esta red podría ser muy útil para pensar alternativas espaciales frente al cambio climático, la violencia de género, las migraciones masivas, la COVID-19 y la colonización contemporánea. Pero empecemos por el principio. ¿Ya se cambió la presentación o no? No sé por qué no puedo cambiar la presentación. ¿Perdón? No sé por qué no puedo cambiar la presentación. Pues es que me muevo. Ya dejé de presentar, ¿verdad? Sí, así es. Si quieres, ponerme a mí, por favor. Ponerte a ti como. Pueden ver la presentación y después contesto la presentación. Pues si quieres nada más platicarnos, Diana, yo creo que... bueno. Ya ven la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, entonces me voy a ir así. No la voy a poner para presentar en toda la pantalla porque no me permite el sistema como que corra. Entonces, bueno, con esta segunda imagen de lo que quiero platicarle es que sabemos nosotros todos que el Plan Ibérico marcó la morfología urbana del continente americano. Las ciudades coloniales fueron planeadas a partir de zonificación de uso de suelo, lo que dividió el territorio en centro y periferia. Y aquí me gustaría hablar sobre dos conceptos que aparentemente son opuestos, pero que yo encuentro directamente relacionados. Uno es el patriarcado y el otro es la organización espacial de las ciudades-estado. A grosso modo, podríamos definir el patriarcado como un sistema de organización social dominante que se fundamenta en la jerarquización de los cuerpos, siendo el hombre blanco heterosexual el cuerpo que ostenta y ejerce el poder soberano sobre otros cuerpos. Ahora bien, las ciudades-estado surgieron gracias al proceso de sedentarización. Se cuenta que el ambiente construido se organizaba a partir del centro cívico o ciudadela. Ahí se concentraban los poderes político, económico, militar y religioso. Templos, palacios gubernamentales y edificios destinados al comercio son algunos ejemplos de los edificios que configuraban la ciudadela.
De esta manera, la materialidad arquitectónica se convirtió en el instrumento clave para perpetuar instituciones para el control urbano. Y así los artefactos arquitectónicos y su organización contribuyeron a la creación de nuevas relaciones de producción basadas en la propiedad privada, la organización jerárquica de las clases sociales y el patriarcado como sistema social. La vivienda se organizaba de acuerdo a clases sociales o a posiciones socioeconómicas. Así, entre más fuerte fuera el vínculo, más cerca se vivía del centro, y los pobres urbanos siempre estuvieron destinados a vivir en la periferia. En la imagen de la izquierda de la diapositiva que está en el centro, tenemos un esquema de la ciudad metropolitana de Monterrey. Y entonces es como nosotros que habitamos la ciudad cotidianamente vemos como esta primera, digamos, esta primera morfología urbana se repite en diferentes partes. Y entonces podríamos decir que creamos multicentros, o podríamos decir, por ejemplo, en el caso de la Independencia, que la Independencia como primera periferia de Monterrey quedó en el centro, pero en realidad es un juego de palabras, es mejor dicho, un juego de discurso, ¿no? En el lado derecho de la imagen vemos esta imagen que es uno de los primeros mapas donde tratan de esquematizar lo que se vive hacia el norte de las primeras zonas conquistadas por Hernán Cortés, lo que vendría siendo las zonas salvajes, ¿no? Lo que se llamó posteriormente la nación chichimeca. La ciudad de Teotihuacán, ahora bien, las ciudades-estado surgieron gracias al proceso de sedentarización. Se cuenta que el ambiente construido se organizaba a partir del centro cívico, ¿no? Como dijimos anteriormente. Y una de estas ciudades-estado que son muy significativas es la ciudad de Tenochtitlán, que fue la capital del Imperio Azteca. Esta fue fundada en un islote, en un lago, y estaba atravesada por tres calzadas principales que llegaban a tierra firme. Además, tenía calles secundarias, acequias, canales y acueductos. México Tenochtitlán tenía todas las características de una ciudad-estado independiente. El espacio se organizaba a partir de calpullis o barrios, los cuales tenían su propia chinampa o área para el cultivo. La ciudadela central hospedaba el templo mayor, el juego de pelota, templos menores, palacios y casas para sacerdotes y nobles. Después de la conquista a manos de Hernán Cortés, el territorio de la ciudad se dividió en función de la continuidad nobiliaria de las familias españolas. Además, se crearon iglesias, conventos, hospitales, escuelas y una universidad. Todo de acuerdo con la disposición de los reyes de Castilla y con las normas de planeación comunes en el viejo continente, usadas en el viejo continente. Los conquistadores europeos establecieron las diferencias raciales como determinantes de las dinámicas europeas. Antes de la llegada de los españoles, el continente era habitado por muchas civilizaciones. Sin embargo, solo se reconocieron las altas culturas. Los pueblos nómadas fueron incivilizados o fueron llamados incivilizados. Por ejemplo, la Gran Chichimeca ocupaba la parte noreste de México y estaba constituida por numerosas tribus de cazadores y recolectores, quienes vivían en campamentos móviles, rendían culto a la naturaleza, es decir, que su religión sus dioses eran representados por la naturaleza, practicaban la poligamia y la poliandria, o sea, el poliamor, y creían en familias poliparentales. Las ciudades de la Nueva España fueron construidas a imagen de la urbanización del viejo continente, que eran del viejo occidente, que eran las ciudades-estado, perpetuando organizaciones espaciales desiguales. Los indios americanos han sido continuamente excluidos y confinados a la jerarquía más baja de las organizaciones socioespaciales, junto con los migrantes y con los pobres urbanos. Con la conquista de 1492, lo que sucedió fue un entronque patriarcal, es decir, el patriarcado ibérico pactó y se reforzó con el patriarcado existente en los pueblos originales. Y entonces aquí a mí se me ocurrió hablar de este movimiento que es el zapatismo, que se sucedió en la década de los 90 del siglo XX. Y el movimiento zapatista puso en evidencia las condiciones inhumanas en las que vivían los pueblos originarios de América
Y como parte de su resistencia, los zapatistas crearon un sistema de renomadización, o digamos que era una seminomadización, y construyeron comunidades autónomas conectadas entre sí. Entonces, bueno, para mí, a partir el zapatismo lleva aproximadamente 25 años como movimiento, y lo que sucedió es que puso sobre la mesa otra manera de urbanizar. Además que si le escarbamos a la historia, la nación chichimeca, o sea, los pueblos nómadas, en este caso podríamos hablar de los que se encontraban, los que abarcaban Saltillo para ubicarnos geográficamente, eran los huachichiles, y después podríamos hablar de los coahuiltecos. Lo que me llama la atención es que se puede leer que los chichimecas de esas tribus, o sea, de las tribus del norte, no tenían cementerios, y las cenizas de su muerto las llevaban en sus vestimentas. Al no tener cementerios, lo que nos dice es que tampoco tenían ciudades. Entonces, cuando nosotros vemos lo que costó la colonización de la Gran Chichimeca o de la nación chichimeca, que fueron 50 años para lograr la paz en el norte de la Nueva España, y vemos comparado con la conquista de Tenochtitlán por Hernán Cortés, que fueron aproximadamente 2 años, nos podríamos preguntar qué tuvieron en común para que fuera más fácil conquistar la gran capital del Imperio Azteca y que dificultara tanto tiempo conquistar el norte de lo que es ahora el norte de México o el noreste de México. Y creo que la clave, que esa es mi hipótesis, es que la materialización del patriarcado como sistema llevó lo que tenían en común era la organización espacial como ciudades-estado. Entonces, lo que los zapatistas ponen es, por ejemplo, se organizan a partir de caracoles y juntas de gobierno, que son como centros administrativos que organizan las comunidades autónomas y que frecuentemente echan mano de la arquitectura efímera para construir campamentos de paz o de diálogo, y no hay una forma determinada para los pueblos autónomos ni arquitectura monumental que los defina. Y luego, en este año, los pueblos zapatistas fueron otra vez nómadas. Llamaron a este proyecto Travesía por la Vida, y se fueron a Europa en una comisión a intercambiar historias con otros que, como ellos creen, en otro mundo posible y que caminan hacia abajo. Como parte de la preparación del viaje, construyeron un modelo a escala 1 a 1 de la embarcación llamada La Montaña. Es decir, que para los zapatistas la montaña se mueve por el mar. La tripulación vivió dentro de la maqueta del barco durante 15 días antes de iniciar el viaje real. Y para mí todas estas son unas contraposiciones de nomadismo. Para tratar de aterrizar un poco esto, vamos a ver lo que dice la nueva agenda urbana. Como parte del discurso de la ONU Habitat, la nueva agenda urbana cita como objetivo principal el desarrollo de economías sostenibles e inclusivas, como lo han dicho mis compañeras, mis colegas, en las presentaciones anteriores. Y estas economías sostenibles deben estar fundamentadas en una urbanización planificada que garantice la sostenibilidad del medio ambiente. Sin embargo, tras las buenas prácticas propuestas por la agenda, se olvidan las sabias palabras de Audre Lorde, que dice: las herramientas del amo jamás destruyen o desmantelan la casa del amo. Entonces, si la ciudad moderna es una concepción heteropatriarcal que valida la explotación y exclusión tanto de la geografía natural como de los cuerpos, entonces es urgente hackear o explotar las teorías existentes con el fin de modificar la práctica. Ahora viene un poco lo más complicado de mi presentación. No era que no pudiera pasar la presentación. Entonces, con el objetivo de hackear el código de la epistemología espacial, en el año 2020 propuse el concepto transespacio, una idea sin definición estable que se constituye a partir de 4 palabras que son al mismo tiempo verbos y sustantivos, o sustantivos y verbos. Estas son pliegue, plegar, nómada, ser nómada, sujeto, subjetivación,
ensamble, ensamblaje. Luego entendí que el transespacio es como un pliegue múltiple. Entonces, nómada ser nómada es un doble pliegue transespacial. Trataré de explicarme un poquito mejor. El nomadismo se relaciona con los procesos de autodesterritorialización. Ser nómada hace referencia a la identificación, tránsito y o habitación temporal de aquellos lugares que se construyen fuera de los códigos establecidos. La neonomadización, entonces, urbana puede darse en varias direcciones. Así, puede darse en varias direcciones. Es decir, que la neonomadización urbana consiste en plegar la historia para convertirla en teoría, es decir, un modo de acción. Puede darse en varias direcciones, como dije ahorita, y entonces puede existir la nomadización teórica con influencia en el espacio o del espacio-cuerpo a la teoría. En la primera dirección de la nomadización teórica a la influencia del espacio o a la práctica del espacio, los lugares decodificados son pensados a priori de la experiencia espacial, mientras que en la segunda dirección, es decir, de los espacios-cuerpos a la teoría, la ocupación despliegue de los cuerpos es la que desvela los espacios al margen de la epistemología. Entonces, esto es un poco un juego filosófico. Ahora bien, hay un detalle con el transespacio, y es que no se activa por sí solo, sino que necesita algo que lo provoque. Entonces, creé los manifiestos contra. Y aquí les estoy presentando un ensayo de un manifiesto al que llamé Manifiesto contra Ciudad. Se ve la letra muy chiquita por los problemas técnicos que tuve al principio, pero espero que puedan entender, se los voy a leer un poco. Entonces, el Manifiesto contra Ciudad, entonces, todo lo que el transespacio se da a partir de un multipliegue. Entonces, lo que es nómada ser nómada o ensamble ensamblaje o sujeto subjetivación, que son las otras partes del transespacio, no son más que dobles pliegues. Y cuando me refiero a un pliegue, me refiero en sentido filosófico, es que a través del doblez se evidencia el afuera que estaba adentro. Es un juego que se da, una herramienta teórica, ¿no? O de la teoría crítica. Entonces, lo que yo hice fue, la Sociedad contra Casa reclama la abolición de la arquitectura monumental. Todos estos, los enunciados que les voy a decir son pliegues y a la vez estos enunciados que les voy a decir son nomadizaciones. Entonces, en este caso, cuando se reclama la abolición de la arquitectura monumental, estamos hablando de en dirección de un pliegue, o sea, o de un doble pliegue, de una nomadización, en sentido de la teoría, o sea, del concepto a priori y luego hacia la práctica espacial. En la segunda, que es la contraciudad exige la despatriarcalización de la casa, es porque vamos del cuerpo hacia la teoría. En la tercera, donde dice la sociedad contra ciudad, reinterpreta la topología y quiere decir que la dragueriza, bueno, la dragarización es otro concepto. Ahí se va en la primera dirección, de la teoría a la práctica espacial. La contraciudad exige para la construcción de la nueva arquitectura parar la construcción de la nueva arquitectura en territorios naturales. Es decir, que consideremos a lo ya construido como una geografía artificial y ahí nosotros hagamos el pliegue, es decir, que a partir de ahí nosotros hagamos estos procesos de habitar lo que no está codificado. Y por último, la sociedad contra ciudad le apuesta a la nomadización a escala del cuerpo, que no quiere decir otra cosa que es una nomadización a escala urbana, ¿no? Y por último, tengo esta imagen de Gilitla como para ejemplificar esta idea de que la arquitectura o del ambiente construido puede considerarse como una geografía natural que sea nuestro nuevo territorio y entonces estar haciendo un proceso de nomadización urbana de teoría a práctica a partir de estar explotando el principio de la arquitectura, que es conquistar a la naturaleza
y es poner al hombre en el centro de todo y no a los cuerpos vivos. Es decir, cuando yo platicaba el lunes, cuando redefinimos lo humano como los cuerpos vivos y entonces ponemos en el centro una red interdependiente entre todos los cuerpos vivos, estamos tratando, o al menos yo propongo, estamos hackeando a nivel urbano, pero estamos tratando de desvelar otras posibilidades espaciales. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Maldonado. Pues nos dejaste muchos conceptos nuevos que yo creo que vamos a necesitar un buen rato de buscar esas definiciones en tus trabajos, en tus ponencias. Sin embargo, pues bueno, quedaría ¿cómo podría decir? La frase de habitar lo que no está codificado. Yo creo que dentro de las preguntas que nos están mencionando es, ¿qué es lo que no está codificado? ¿A qué te refieres específicamente con esta frase? Habitar lo que no está codificado. Porque, o sea, algunas teorías, por ejemplo, de la urbanización es estar cerca de lo que conlleva los espacios de trabajo, de sociedad, de los parques mismos. Entonces, ¿cómo se unen estos dos términos para poder realmente estar en el espacio urbano? Diana. Sí, lo que pasa es que estoy en mute. Sí. Esa sería una de las preguntas. No te oye. No te oyes. No te escuchas. Bueno, si quieres seguimos con otra pregunta. Si quieres ponerme conmigo, Gerardo, por favor, porque no. Bueno, tenemos problemas técnicos con el micrófono de la doctora. Otra pregunta, ahorita a ver si podemos continuar, si no, pues vamos a tener que hacer ahí algo al pendiente. Pero también tenemos otra pregunta. ¿Cuáles serían, ahí sí puede contestar el que ustedes quieran, cuál serían las intervenciones positivas? Realmente, ¿cómo podríamos llegar a ser el espacio urbano que queremos? O sea, siempre hablamos de intervención, siempre hablamos de un impacto positivo, pero realmente ¿cómo se logra? ¿Por qué no se ha podido lograr a paso de tanto tiempo? ¿Qué es lo que está, o sea, los factores a lo mejor que determinan o que podrían determinar en un futuro próximo y que podríamos hacer todos como sociedad para poder llegar a tener un futuro pues con los valores que estamos como imaginando, ¿no? Tener ese futuro pues sostenible, precisamente. Martín, por favor. Sí, gracias, buenas noches, gracias. Aquí me gustaría participar en esta pregunta sobre la reflexión que presentamos la maestra Ana Cristina. Yo creo que el problema de fondo, como yo lo percibo, es un desconocimiento de lo humano. Nos preocupamos por los delfines, por el entorno, por la sostenibilidad del ecosistema, por la vida de las tortugas, que vamos a Cancún y nos hacen todo un ritual para poder esperar a que se reviente el cascarón y poder ayudar a la tortuga para que pueda llegar al mar. Entonces nos preocupamos por la vida, por la diferencia para la reproducción del entorno, la contaminación, etcétera, que me parece excelente porque hemos llegado a esa reflexión luego de las grandes consecuencias que nos trajo, sobre todo a partir de la revolución industrial, porque la naturaleza respondió precisamente a ese abuso que se hizo a través de la producción,
que obviamente se vio reflejada a través de la sintomatología de la ciudad. Pero hoy por hoy no nos detenemos, como bien decía Ana Cristina, no nos detenemos a ver la ciudad porque no conocemos la estructura antropológica del hombre, o al menos no nos aproximamos a conocerla, porque definitivamente al hombre pues no vamos a terminar de comprenderlo, ¿no? Es un misterio, siempre nos va a sorprender, pero hay datos que hacen que tú, que yo, que el indígena de alguna etnia africana o alguna etnia mexicana o alguna etnia norteamericana, etcétera, tengamos en común, es decir, que tú, que yo, independientemente del sexo, tengamos en común, por lo cual nos llamamos seres humanos, ¿no? ¿Por qué somos seres humanos? ¿Cuáles son las notas estructurales, antropológicas, que hacen que tú y que yo tengamos esta dignidad para nombrarnos seres humanos, ¿no? Creo que si no nos esforzamos por poner estas preguntas y tratar de encontrar estos puntos en común de la humanidad, no podríamos entonces hacer esta intervención adecuada a lo humano, porque al final de cuentas toda la producción cultural, que es obviamente es artificial, es humana, es ese proceso de hacer visible lo invisible, y lo que tiene que hacer la producción cultural, en este caso la ciudad, es evidenciar el reconocimiento de dónde radica la dignidad humana. Y entonces es como esta gran radiografía, ¿no? Esta gran placa que nos presenta cuál es el estado de salud de este gran organismo que es la ciudad, ¿no? Entonces nos falta mirar para poder entender cuál es el problema de fondo y entonces ahora sí poder develar y hacer material esa dignidad humana que radica en el ser humano y que nada se la puede dar, pero sí se la puede reconocer. Que por ahí podría ser, el problema es, creo yo, antropológico y después se convierte en un problema ético, porque al final de cuentas el ser humano tiene estas dos facultades, ¿no? La inteligencia, la voluntad, y tenemos que hacer que lo imposible sea posible, pero después eso que es posible tiene que ser adecuado. ¿Adecuado a qué cosa? Deseable a lo humano, ¿no? Es decir, a su estructura antropológica para responder lo que el hombre necesita, y obviamente las expresiones y manifestaciones culturales tendrán una cantidad infinita de posibilidades. Yo ahí, sí, pudiera agregar a la respuesta del doctor Martín, creo básicamente dos cosas. Uno, desde nuestro ámbito... Bien, desde nuestro ámbito profesional es importante mirar, es decir, pongo un ejemplo. Yo no me puedo ver la nuca si alguien no me dice qué tengo en mi nuca, o bien si yo no me pongo ahí entre espejos alguna manera de ver la nuca. Entonces eso significa que nuestras formas también de abordar la realidad, sobre todo quienes somos arquitectos, diseñadores, no es la absoluta y tenemos que cuestionar esas formas de mirar para poder entonces intervenir. Pero al mirar algo, a lo mejor en términos sé que muy generales, pero creo que es importante romper el esquema de ese mirar desde lo neoliberal. Es decir, a los alumnos les suelo compartir que vean la ciudad como si fuera un cuerpo humano. Tiene venas, tiene arterias, tiene un corazón, tiene un cerebro, funciona similar a todo lo neurológico, a todo lo cardiológico, etc. Entonces, cuando entendemos que la ciudad también está viva, nos reconocemos en ese proceso, ¿no? Que creo que no solamente como profesionistas, insisto, sino también como personas debemos hacer ese ejercicio y además creo que también, como lo compartí en la ponencia, este autor que a mí en este ámbito me aportó mucho, Dussel, en su libro de 20 tesis políticas, él dice, todos queremos morir, o al menos yo, Cristi, no he conocido a una sola persona que me diga, mira, me quiero morir, no a la fecha. Pero en ese querer vivir lo queremos hacer de una buena manera. Y ahí es justamente, digamos que el matrimonio con el convertirnos de ser individuos a ser colectivos. Y ahí es donde los valores que podamos tener urbanos se materializan, ahora sí, como lo comentaba en esa frase, como en nuestra incompleta artificialidad, ¿no? Vivimos en un mundo que necesita tener esencia y sentido y a su vez necesitamos de ese entorno también construido. Pero es importante también hacer este ejercicio desde esta connotación. Hola. Bueno, si quieres, seguimos contigo, Diana, pero acuérdate que nada más tenemos 2 minutitos, ¿sí? 2, 3 minutitos. Sí.
Voy a tratar de ligar y voy a tratar de darles espacio también a Amanda y a Marce como para que también cierren con alguna opinión. En cuanto a la primera pregunta que hice, se relaciona con la respuesta tanto de Martín como de Ana Cristina. La clave es que lo que yo estoy proponiendo es explotar el concepto de ciudad. Entonces, cuando hablamos de lo que no está codificado desde el punto de vista urbano, es que nos vayamos al margen. Es decir, cuando somos nómadas, tenemos un proceso de autodesterritorialización, es decir, de salirnos de lo que pensamos para encontrar nuevas posibilidades. Entonces, yo utilicé la frase de Audre Lorde de las herramientas del amo jamás desmantelan la casa del amo, porque nosotros no somos seres que nos creamos como independientemente, sino que estamos condicionados por los correlatos y por los discursos dominantes. Y ahí es donde tenemos que hacer resistencia. Y de la otra, y me ligo a esto porque también necesitamos salirnos. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo con la opinión de volver a lo humano y redefinir lo humano, menos en medio de una pandemia, donde lo que es vital es pensar la solución colectiva y segundo, pensarnos como cuerpos vivos interdependientes con todos los demás cuerpos vivos. Entonces, creo que la visión antropológica, esa visión antropológica del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, necesitaríamos revisarla o revisitarla. Urgente. Bueno, muchas gracias, Diana. Y yo creo que, bueno, pues podemos extendernos aquí todo lo que quisiéramos y la verdad yo creo que podríamos después hacer perfectamente en el próximo foro una mesa de discusión, pero también atendiendo a, tuvimos un promedio de 160 asistentes, pero bueno, ahorita yo creo que ya lo que nos toca es pues agradecer principalmente a la Facultad de Arquitectura, a la universidad y sobre todo pues al departamento o a los encargados de estrategia digital que nos permitieron tener esta plataforma que siempre nos da pues la posibilidad de llegar a cuanta gente quiera. Y pues ya termina esta última ponencia. Creo que el foro cada vez va creciendo en cuanto a conocimiento, en cuanto a alcance y sobre todo lo que es la pertinencia hacia lo que es el posgrado y la investigación. Es una ventana muy importante para los investigadores, se está haciendo y se está convirtiendo en eso, y yo creo que va a ser un referente a futuro de donde podamos y continuemos toda esta información que se está generando, publicitarla, ¿no? De alguna forma y compartir también ideas, eso es lo más importante. Bueno, ya no me quiero extender, entonces cedo la palabra a la doctora María Teresa Cedillo para realizar la clausura oficial del tercer Foro Internacional del Conocimiento. Gracias. La Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Nuevo León, dirigida por la doctora María Teresa Ledesma Elizondo y la Subdirección de Posgrado e Investigación a mi cargo, nos sentimos muy honradas de que nos acompañaran en este espacio de divulgación del conocimiento. Es muy gratificante el formar parte de una institución de educación superior que promueve la formación integral de nuestros estudiantes, basada en la calidad, basada en la aplicación y generación innovadora del conocimiento, y en este tercer foro vimos una importante muestra de ello. Quiero agradecer a nuestro rector, el maestro Rogelio Garza Rivera, al doctor Juan Manuel Alcocer González, secretario de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, al doctor Gerardo Enrique Muñoz Maldonado, director del Sistema de Estudios de Posgrado, al doctor Jaime Arturo Castillo Elizondo, secretario de Innovación y Desarrollo Digital, quien nos ayudó en este maravilloso mundo de la estrategia digital. Por su interés y participación, reitero nuestra gratitud a todos ustedes, alumnos, maestros, cuerpos académicos de nuestra gran comunidad FARC, a la Escuela de Evaluadores, a la Fundación de la Facultad de Arquitectura, al Colegio de Arquitectos,
a los conferencistas y panelistas locales, nacionales e internacionales por los aportes tan importantes que nos presentaron. Y es así como, siendo las 21:08 horas, damos por clausurado este tercer Foro Internacional del Conocimiento. Muchas gracias, porque hemos construido juntos este camino, trabajando, transformando y trascendiendo. Muy buenas noches. Uno de los puntos más preponderantes es la metodología que nos enseñaron dentro de la maestría, cómo poder empezar a ver desde el punto de vista personal del usuario y no nada más del punto de vista como cliente o como mesías que es el que patrocina los proyectos, sino desde el punto de vista personal del que va a tener el uso el usuario o este espacio a desarrollar. Algunos tienen que ver, por ejemplo, con el aprendizaje de software, que tiene que ver con sistemas de información geográfica. Entonces, para varios proyectos de escala urbana, pues es ahorita fundamental el contar con dichos conocimientos. El hecho de estudiar la maestría me aumentó los conocimientos y por ende pues me generó más confianza, más seguridad en mí misma para poder seguir desarrollándome como profesionista independiente. Yo estudié la maestría en Ciencias con orientación en Gestión e Innovación del Diseño y bueno, como su palabra lo dice, gestión es algo que hago todos los días en mi trabajo. Asimismo, la metodología con la que nosotros trabajamos a lo largo de los semestres a mí me ha ayudado mucho a resolver esas áreas de oportunidad que surgen día a día. Los principales retos a los que me enfrenté fue por el proceso de investigación a la etapa de recopilar información oficial, el dialogar o entrevistar personas encargadas de algún puesto o de algún departamento, digamos, estatal o gubernamental. Digo, más que nada por la inexperiencia, ¿no? Ese podría decir que fue el principal reto. Por ejemplo, ciertas circunstancias que vimos durante el periodo de la maestría, como factibilidades de proyectos, el porqué de ciertas circunstancias para construir un proyecto, son cosas que a lo mejor después de egresar de la licenciatura no tienes muy presentes. Me ha permitido tener un rigor más académico en los proyectos profesionales que hacemos en el taller, entregando con una mejor propuesta a los proyectos que llegan ahí en nuestra oficina. El conocer personas muy valiosas, tanto compañeros de la maestría y de otros programas, como profesores con los cuales he entablado pues distintas relaciones, no solamente en las clases, sino también la posibilidad de hacer investigación juntos, de participar en la publicación de artículos. Al momento de salir de la carrera, muchas veces nos quedamos con el tema solamente de que nos podemos dedicar o al tema de la administración de proyectos o del diseño de proyectos o la construcción como tal. Sin embargo, existen muchas cosas más en las que nos podemos desarrollar. Estudiar la maestría para mí me ayudó mucho en desarrollar mi sentido de responsabilidad y de compromiso, debido a que conté con una beca CONACYT, lo que para mí era ese principal objetivo de terminar mi maestría. Si me iba a meter era para terminarla. Amplió principalmente los conocimientos en cuestiones teóricas,
cuestiones contextuales a la arquitectura y a la ciudad, que quizás en una etapa de licenciatura no se ven a profundidad. Entonces, de alguna forma lo que es la maestría te ayuda a encaminarte más de ciertas cosas que tienes como pendientes y no terminas por aterrizar. En lo particular me apoyó mucho la maestría para entender ese tipo de circunstancias en lo administrativo,